Un concepto importante cuando se maneja la diferencia de cuadrados es sacar raíz cuadrada. Supongamos raíz cuadrada de 9 es un 3. Esto mínimo con la calculadora lo podemos obtener. Aquí en esta parte, aunque no se indica un 2, siempre hay un 2 ahí. Es como cuando tú escribes un número y no le pones el signo positivo. Se entiende que es un positivo, es un concepto básico. La raíz, por ser el cuadrado, pues la más básica, por eso se omite. Pero siempre debemos de estar conscientes que ahí va a estar un 2. Si ya se maneja una raíz cúbica o cuarta o lo que sea, a esas sí se les tiene que indicar el número. En el caso de la cuadrada, no necesariamente se tiene que escribir, se entiende. ¿Y qué pasa cuando yo le quiero sacar la raíz a una letra? Supongamos que esto tiene un 4. En el caso de los números no hay problema, pero con letras, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos que recordar una propiedad de las raíces. Bueno, aquí tiene un 2, ¿verdad? Dice que siempre algo que está así se puede escribir en forma de exponente fraccionario. El número de adentro va arriba y el de la raíz va abajo. Obviamente, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 4? Pues en este caso la respuesta es un 2. Así que sacar la raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. ¿Qué podemos ver con esta transformación? Que al sacar una raíz cuadrada de una letra tenemos que dividir entre 2 el exponente, ya que este número que está aquí siempre va a estar, o sea, este cuadrado siempre va a estar ahí, independientemente del número que le pongas aquí. Si le pongo un 6, al cambiarlo me va a salir 6 entre 2 y va a salir 3. En moraleja, para sacar una raíz cuadrada de una letra o de una literal o variable, se le va a dividir entre 2 el exponente. Si yo tengo x a la 8, la raíz cuadrada de x a la 8 es 4. Por el procedimiento que hice anteriormente, le sacas la mitad al 8. Entonces ya sabemos sacar raíz cuadrada a números y a variables. Entonces, cuando tenga que sacar una raíz cuadrada a un número con una variable, ¿cuál va a ser? Pues voy a sacar la raíz cuadrada del número y la raíz cuadrada de la letra, que es dividir entre 2. 2 entre 2 es 1. Otro ejemplo sería este. Aquí un 16 y supongamos que pongo m a la 8. No importa cuántos factores tenga, por otra propiedad de raíces se pueden separar y aplicar estas propiedades. Aquí es, en el caso de los números le sacas raíz, pues es 4. En el caso de las letras divides entre 2 el exponente, así que sería un x a la 8 y esto sería m a la 4. Este sería la raíz. Cuando tienen impares los exponentes, bueno, ahí va a quedar en forma fraccionaria. Pero como aquí vamos a manejar puros exponentes pares, pues no nos vamos a meter en esos problemas. Así vamos a sacar las raíces cuadradas. En forma general, una diferencia de cuadrados se conoce así. Un cuadrado restando a otro cuadrado. Es una diferencia de cuadrados, o sea que se van a estar restando dos cuadrados. Y siempre una diferencia de cuadrados genera algo que se llaman binomios conjugados. ¿Qué es un binomio? Pues tiene dos términos. ¿Y por qué se llaman conjugados? Porque este dice más y este dice menos. Así que una diferencia de cuadrados genera binomios conjugados. Así que esto siempre nos va a generar esto. Y viceversa, cuando tengamos binomios conjugados, al multiplicarlos yo sé que siempre va a generar una diferencia de cuadrados. En este ejercicio observemos que este es un cuadrado y este es un cuadrado. ¿Por qué? Porque el número tiene raíz cuadrada, este número también, y en el caso de las variables tiene par el exponente. Para poder aplicar esto, que es la forma general de una diferencia de cuadrados, ya lo habíamos explicado, que esto siempre va a generar esto, tengo que representar esto de esta manera. ¿Qué significa? Que esté un cuadrado menos otro cuadrado. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una etapa intermedia antes de factorizar. Le voy a sacar raíz cuadrada a esto, que sería 2 y x. Ya vimos que raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de esto es dividir entre 2. Así que es esto. Y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Qué significa? Que lo estoy escribiendo de otra manera, pero no lo estoy alterando. Es como si a 9 le sacas raíz cuadrada, te da 3 y luego lo elevas al cuadrado. Pues 3 por 3 es 9. Así que esta escritura es lo mismo que escribir un 9, nada más que está escrito de otra manera. Y esta manera nos va a ayudar a factorizar. Bueno, ya lo hice el primero, y lo hice menos, pongo menos. Así que raíz cuadrada de 9, ya lo hice ahorita, es un 3 al cuadrado. Así que esto no es factorización, es
una forma que me va a ayudar a llegar a la factorización. Entonces de esto yo digo, como está expresado como una diferencia de cuadrados, voy a escribir esto mismo pero sin los cuadrados. O sea, es como si los borro. ¿Cómo queda? 2x menos 3. Pues pongo 2x menos 3. Y voy a escribir este mismo pero con signo contrario. Y ya, tengo mis binomios conjugados. Así que esto es la factorización de esto. Aquí lo pongo, nada más los borré para dar mi idea, pero no se lo tienen que borrar. Entonces, ustedes dicen, oye, pero arriba empieza con el signo más. No importa, o sea, como se están multiplicando, el orden de los factores no importa. O sea, tú puedes poner primero el del signo más o el del menos, no hay problema. Es como si tú tienes 3 por 5, pues va a ser igual que pongas 5 por 3, es lo mismo, es una propiedad. Así que esta es la factorización. Primero lo escribimos así y esto me ayuda a factorizar. Insisto, esta parte no es la factorización, es esta. En este ejemplo tengo también una diferencia de cuadrados, así que le saco raíz cuadrada a este, que sería x, y lo elevo al cuadrado. Nada más lo estoy escribiendo de otra manera para que se parezca a esto. Y lo dice menos, pongo menos. Le saco raíz cuadrada a este término. Raíz cuadrada de 16 es 4. Y raíz cuadrada de esto es y. Entonces, lo escribo de una manera alternativa que me va a ayudar a llegar a estos binomios. Una vez que lo tengo así, ahora sí lo factorizo. Escribo esto sin los cuadrados. ¿Cómo se miraría? O sea, si tú lo borras, ¿cómo se ve? Se ve x menos 4y. Ya se los pongo. Nada más era para que me ayudara a escribirlo. Este es un binomio y el otro va a ser igualito, pero con signo contrario. Así que esta es mi factorización de esto. También aquí tengo una diferencia de cuadrados. Este tiene raíz cuadrada exacta. Este es una exponente par. Raíz cuadrada exacta, exponente par. No cabe duda que este es un cuadrado y este también. Así que voy a escribir primero su manera alternativa. Le saco raíz cuadrada a todo este término que sería 5a a la 2. Y lo elevo al cuadrado. Menos la manera alternativa de esta sería raíz cuadrada de 100 es 10 y este es un 4. Lo elevas al cuadrado y ya. Entonces esto es exactamente lo mismo que arriba, o sea, no lo he factorizado, pero esto me ayuda a factorizar. Si le quito los cuadrados, se miraría 5a cuadrada menos 10y a la 4. Aquí tengo un binomio, entonces su conjugado sería 5a al cuadrado más 10y a la 4. Esta es la factorización de lo que me pidieron. Si ustedes lo multiplican, este por este, y luego este por este y este por este, y simplifican, deben de llegar a esta expresión. Por último tenemos esta diferencia de cuadrados. Tengan cuidado con el número 1, ya que el número 1 es un número ahí muy tramposo porque tiene raíz cuadrada igual a 1 y si lo elevas al cuadrado te sigue dando 1. Así que no cambia aparentemente. Así que siempre aunque no le ves ningún exponente, puede ser cuadrado, cubo, el que le quieras poner. Así que este es un cuadrado y este también es un cuadrado porque le saca raíz cuadrada y sigue siendo 1. La raíz cuadrada de este sería 4 y aquí es un m, ¿no? Y en el caso del 1, pues ya vimos que queda un 1. Tomas esto y la factorización sería 4m menos 1 por 4m más 1. Como le hemos hecho, ¿no? Si multiplicas esto, debemos de llegar a esto. Así que esta es la factorización correcta. Esto es solamente una etapa que me ayuda a llegar a la factorización. Y hagamos la multiplicación para que aprecien que sí es cierto. Si tú multiplicas este por este, te da 4 por 4, 16m por m, m cuadrada. Y lo 4m por 1 te da 4 por 1, 4. M, pues es la única letra que hay. Luego multiplicamos este por este. Menos 1 por 4m, menos 4m. Y menos 1 por 1, menos por más es menos. Y 1 por 1 es 1. Así que ya multipliqué todo y voy a simplificar. 4m menos 4m se elimina. O sea, 4 menos 4 es 0. Y me queda finalmente esto, que efectivamente esto si lo multiplicas te da esto, así que ya con esto corroboré que sí fuera la solución. En los anteriores ejercicios no tienen que hacer esta multiplicación, yo aquí lo hice para comprobar que esta factorización si la multiplicas llegas al principio de la expresión, que es lo que me están diciendo, que yo esto lo exprese de otra manera como un producto, y efectivamente lo hice aquí.